Buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Saludo a Georgina Gagiola, buenas noches. Muy Georgina. buenas noches. Félix Fuentes. Buenas noches, Raúl. Qué gusto estar con ustedes, como les digo, y bueno, vaya que hay asuntos muchos y muy importantes, pero el que más está sobreponiendo es el de los contagios de COVID y su variante Omicron. Félix, ¿cómo está la situación en el país? Complicada, no se acaba. Hasta ayer teníamos más de 4.500.000 contagiados y más de 300 muertos. Pero lo peor de esto, nadie en el mundo da la señal de cómo combatir a esta enfermedad. No hay una medicina que se esté utilizando en algún lugar de la tierra para combatirla. Y sigue contagiando y causándole la muerte a tanta gente. Ahora bien, Georgina, en esta nueva variante Omicron, el COVID-19 tiene cifras que son alarmantes, como lo señala Félix, porque de un lado los decesos que se llevan contabilizados pasan los 600,000 y por COVID directamente se habla de 300 y tantos mil muertos. Ahora bien, ¿cuál es el panorama en los estados de Nuevo León, la Ciudad de México, Tabasco y otros dos que son los focos de más infección? Estado de México. Bueno, lo que está sucediendo es que cada día estamos rompiendo el récord de gente contagiada y poco a poco se van llenando los hospitales. Ahorita, como bien decías, estamos en un 37% en la Ciudad de México, lo cual no significa que lleguemos a una saturación pronto, justamente por el número de contagiados que hay diariamente. Ahora hay una cosa importante que señalar. Quienes tienen ya las vacunas tienen una relativa ventaja de que el COVID no les lleve a un cuadro, no en todos los casos o de manera general, a una hospitalización. ¿Quiénes están hospitalizados? Muchos que no se han vacunado u otros que llevan solo una dosis o unos más que están esperando la tercera dosis. Lo cierto es que la vacuna en las 3 exposiciones puestas aminora los efectos del COVID, que son muchas las variantes del estado de salud, cansancio, secuelas de que no se puede tener todavía voz y la garganta con molestias también. Pero bueno, eso es lo que tenemos todos los días como prepotencia de información. Lo más importante, y mire que hay asuntos importantes, uno de ellos es que acaba de cumplir 100 años Luis Echeverría Álvarez, el hombre de la frase arriba y adelante, que fue presidente de México de 1970 a 1976. Félix Fuentes, tú eres un testigo presencial de lo que marcó a Luis Echeverría, pese a todo lo que hizo como presidente y lo que hizo y lo marcó como secretario de Gobernación, siendo Gustavo Díaz Ordaz el presidente. Efectivamente, yo siendo reportero del periódico La Prensa, reportero de asuntos policíacos, constantemente me mandaban como refuerzo a las giras presidenciales de Luis Echeverría. Me tocó una de incursión a Guatemala, 30 kilómetros adelante de la frontera entrando por Chiapas. Bueno, aquello fue de horror porque Guatemala estaba en estado de guerra y cuando entramos en los árboles estaban los militares guatemaltecos apuntándonos y estos parecían pues racimos de uvas ahí colgados, pero con las armas apuntándonos. Digo, son detalles que en esas giras de trabajo te dan horror. Pero lo que tú dices, lo que señaló, lo que marcó mucho a Echeverría, sucedió el 2 de octubre, cuando los estudiantes de aquel movimiento estudiantil de esa fecha se disponían a hacer un mitin en Tlatelolco y después una marcha de Tlatelolco al casco de Santo Tomás en el Politécnico. De pronto llegaron como 600 militares que fueron apostados
sobre el puente de prolongación de Paseo de la Reforma, y todos se quedaron con las armas empuñadas como en posición de disparar. A mí casualmente me mandan de refuerzo, y cuando llego a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, vi a un general que estaba ahí recargado en la pared del edificio de las Tres Culturas, pero en situación como de temor. Era el general Cuauhtémoc Cárdenas, homónimo del político. Como yo lo conocía de mucho tiempo, digo, ¿qué va a pasar aquí, general? Y me hace con la mirada, que no puede hablar, y no habló. Me empezó a entrar temor. Caminé hacia el centro de la plaza, me encontré con un agente del servicio secreto de apellido Brusolo. Digo, Brusolo, ¿qué va a pasar aquí? No sé nada, me dijo. Nos mandaron a 20 agentes del servicio secreto para ver qué va a pasar, pero no tenemos ninguna instrucción. Seguí caminando y me encontré a un compañero reportero del Heraldo de México que tenía poco tiempo de haber empezado ese periódico, Sotero García Reyes, que en paz descanse. Y me pregunta, oye, me dice, yo no sé nada de esto, ¿qué va a pasar? Pues no sé. En eso llega un helicóptero, se detiene el helicóptero sobre las plazas de las Tres Culturas y suelta 2 o 3 luces de bengala. Hasta ese momento, óigase bien, no se había escuchado ningún disparo. Y cuando caen las luces de bengala, los soldados saltan del puente donde estaban y empiezan a disparar. Yo en esa ocasión escribí, y está publicado en la edición del 3 de octubre en el periódico La Prensa, que seguramente los soldados no tenían instrucciones de disparar, porque si lo hubieran hecho, habíamos como 7 o 8 mil gentes en la Plaza de las Tres Culturas. Pero yo no dudo que a lo mejor algunos sí bajaron las armas, porque en aquella ocasión las autoridades hicieron un recuento de más de 30 y tantos muertos. Pero otros hablaron de 300, otros hablaron de 500, otros hablaron de los que se les dio la gana. Han hecho hasta películas diciendo que hubo 5,000 muertos. No es cierto. Quién sabe cuántos fueron, pero yo creo que no llegaron a 100. Bueno, aquello fue tremendo, porque en medio de la balacera, yo espero en mi vida no volver a escuchar ese tronadero, que era intensísimo. Corrimos para todos lados, me arrollaron, terminé en el suelo, de una señora que acabó ahí con la cabeza bañada en sangre. Me dio terror, me iba yo a levantar, me zorrajaron al suelo otra vez, tírate al suelo tal por cual, bueno, cosas por el estilo. Una vivencia muy dura. Una situación tremenda. Por fortuna, las cosas hasta ese momento no llegaron a mayores. Yo llegué a rastras, así en el piso, hasta llegar a la glorieta del monumento de Cuitláhuac, que estaba rodeado por soldados, y había como unos 80, 100 muchachos con pedazos de tabiques, y que yo no sé de dónde los agarraron, y dale contra los soldados, y un loco ya enfermo decía, dispara, soldadito, hijo de tu tal por cual. Y bueno, de milagro no hubo más muertos. Total, yo salí de ahí corriendo hasta la prensa, el periódico La Prensa, que no estaba muy lejos, pero llegué materialmente destrozado. Espero de veras que ninguno de nosotros tenga una de esas experiencias, Raúl. No cabe duda que tener como testimonio el haber vivido esos momentos da la idea de lo que un reportero tiene que enfrentar con un valor que no esperaba ni sabía que tenía, pero que ahí se quedó, ahí cubrió, ahí se desgarró el traje y llegó a su periódico La Prensa en Basilio Vadillo y Rosales, cerca de donde estaba Tlatelolco.
Vaya Félix, que esa experiencia pocos pueden contarla, porque hay libros como el de Oriana Fallaci, Los Antipáticos. Oriana Fallaci fue herida en una asentadera entrando al edificio. ¿Sabes qué es lo lamentable de esto? Todas las mentiras que se han dicho en torno a este asunto. No. Han hecho ya películas, telenovelas, libros, pero cargadas de mentiras. Cierto. Pero bueno, Luis Echeverría Álvarez, lo que es la vida y lo que es la historia. Decía Daniel Cosío Villegas en uno de sus libros que la historia es la única que pone las cosas y a la gente en su lugar. Hay quien dice que no hay mal que dure 100 años, y no porque Luis Echeverría sea un mal, pero ya cumplió 100 años. Luego, otra cosa tiene que ver con que el propio Luis Echeverría, siendo presidente, creó que se respetaran 200 millas del mar patrimonial, creó el Infonavit, que ahora todavía funciona de maravilla para que los obreros tuvieran una casa. Hizo la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que llevó a las Naciones Unidas en 2 comparecencias. Estableció una relación muy importante con China, que no pudo completar de una manera fructífera por una serie de situaciones de China. Representó a México en la UNESCO. En la UNESCO fue embajador también. Estuvo en París, por cierto. Bueno, imagínate, desde que se fue de México, después de lo de Tlatelolco, se pasó 9 años allá disfrutando las delicias de París. Ahora bien, dentro de todo eso, la historia también no reconoce o no destaca todo lo que bueno pudo hacer, sino el 2 de octubre. Que por cierto, tú eras una niña, un bebé. Bueno, todavía no había nacido, pero lo que sí es, mi pregunta hacia ustedes es, se dice que él dio la orden, y 2, pues también nos dejó en una crisis económica brutal porque hubo una desproporción del gasto con una inflación terrible, lo cual nos llevó a un verdadero bache y desde ahí hemos vivido en crisis que yo recuerdo. Esa fue la gran incógnita, porque ya sabemos que solamente el presidente de la República puede dar instrucciones a los generales y a las Fuerzas Armadas en general para que participen en algún evento como ese que sucedió en Tlatelolco. Aquí la versión de esto, que todavía no se acaba, es de que supuestamente el presidente Díaz Ordaz se encontraba en Ajijí, cerca de Guadalajara, y de ahí le dijo a Echeverría que hablara con el secretario de la Defensa Nacional, lo cual ya es raro, y Echeverría citó al secretario de la Defensa Nacional a su despacho, al señor general Marcelino García Barragán, papá de Javier García Paniagua, de gran trayectoria política. Y abuelo de Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad, perdón. Así es, y ya estando en gobernación supuestamente, Echeverría le dijo, habló por teléfono, tomó la bocina y al parecer hizo una llamada con el presidente Díaz Ordaz y que le dijo, sí, señor presidente. ¿Cómo no, señor presidente? Ahora se lo digo. Y colgó. Y Echeverría le dijo al secretario de la Defensa, García Barragán, general, que adelante. Eso que adelante supuestamente fue la instrucción presidencial para que para que los soldados procedieran contra los estudiantes. Sí, además hay unas memorias del general García Barragán que le dijo a su hijo Javier García Paniagua, cuando muera yo, esperas 10 años y les entregas mis memorias a Julio Scherer García y a Carlos Monsiváis. Ahí se hizo el primer libro de Parte de Guerra. Falta una segunda edición que quedó en el aire, puesto que el hijo de Javier García Paniagua, Javier García Paniagua Jr., fue asesinado en Guadalajara. Entonces no se sabe de esas memorias la verdad o la sorpresa que podrían dar. Lo cierto es que, derivado de ese movimiento, nace con los años, ya siendo presidente Echeverría, la Liga Comunista 23 de septiembre. Ah, bueno. Ese fue otro episodio. Que fue otro episodio de su mandato
y que empezó a hacer una serie de secuestros. El 1 de julio, Hirschfeld Almada, que era entonces el recién nombrado director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Después vino el asesinato de Fernando Aranguren, un textilero en Guadalajara que queriéndolo secuestrar se les va un tiro y lo matan. Matan también, y no en el orden que se lo estoy dando, pero de los hechos, al empresario Eugenio Garza Sada en Monterrey. Claro. Matan a Margarita Saad, una empresaria de renta de coches en Acapulco. Todos estos secuestrados y pidiendo rescate. Secuestran a Brianda Domecq y antes a Nadine Chaval, la hija del embajador de Bélgica en México. Fue una época de mucha bala. Mucha bala, y además, sobre todo, hay un gran trabajo, me refiero a la responsabilidad que tuvo la entonces llamada Dirección Federal de Seguridad. Miguel Nazararo, que en paz descanse, sacó adelante, a excepto de quienes habían asesinado, sacó adelante con vida a todos los secuestrados, incluyendo a Antonino Fernández de la cervecería Cuauhtémoc y a otros. Sin embargo, esto el mismo grupo 23 de septiembre secuestró al general José Guadalupe Zuno, padre de la esposa del presidente María Esther Zuno de Echeverría. Pero todo esto contando lo que hizo positivo, contando esto que les narramos aquí, de lo que fue ese episodio de la 23 de septiembre, termina Luis Echeverría con un descrédito brutal, porque a final de cuentas lo único que contó es por lo que lo quisieron llevar a la cárcel, y siempre salió libre porque lo defendía Juan Velázquez, primero por edad y luego por condición física. Y con descrédito o no descrédito, ya cumplió 100 años. Y también quería preguntarles, bueno, vino el Halconazo y también vino Excelsior, ¿no? Bueno, Echeverría, me tocó acompañarlo, como lo dije en algunas giras, y en una sola ocasión me invitó a comer a su casa por conducto de Mauro Jiménez Lascano, que fue su segundo comunicador en Los Pinos. Después de Fausto Zapata. Después de Fausto Zapata. Me llamó la atención, y yo creo que de ahí viene su prolongada existencia, la austeridad, cómo vivía. Entramos a su casa, todo pulcritud, ni una botella de vino, ni una botella de ningún otro licor, tequila, etcétera, nada. Botellas, dos jarras de aguas frescas, una sopa muy campirana, muy pueblerina, una carne bien hecha sin nada de grasa y casi comiendo en silencio. Yo le quería hacer plática, yo le quería hacer una entrevista, nunca se dejó, nunca se dejó entrevistar. Era, pero cerrado para eso. Cuando nos despedimos, le dije, señor presidente, pues le agradezco mucho que me haya invitado a comer, pero que fue la única vez. Pero pues yo hubiera querido platicar con usted sobre la situación del país, la política, etcétera. Lo haremos más adelante, Félix. Tenemos tiempo. Pues ya duró 100 años. Sí, vaya que lo tuvo. Y bueno, también en todo esto, cerrando el tema de esos 100 años de edad, pues Luis Echeverría, que era un hombre de una gran actividad deportiva, nadaba 5 a 10 kilómetros todos los días. Sí. Y tenía también una condición física, como les digo, muy importante, pues ahí está, lúcido. Ya el hombre se ve que tiene esa edad y sin embargo la historia lo sigue teniendo en esa. ¿Cómo ves tú eso? De que una persona dure 100 años se la pase tan campante, Georgina. Bueno, pues sorprendente, ¿no? Sobre todo que tenga buena salud, que esté lúcido, ¿no? Me parece muy triste que una persona esté encerrada en su casa, encerrada por la propia familia, tantos años que lleva encerrado, pues tampoco creo que sea una buena vida, ¿no? Por más que tengas buena salud. Puede ser una vida triste, digo yo. Oscura. Porque... ¿Y solo?
No se le ve que ande en pachangas, no se le ve que ande en una cantina o en viendo una variedad. O Nadie lo ve. escribiendo. O que vaya a ofrecer en su tiempo, porque ahora con la edad es más difícil su movilidad, ir a dar una conferencia, ir a participar en algo. Pero bueno, ahí está. Y por lo demás, los asuntos de los que yo le refería muy rápidamente, pues tenemos la venta de Citibanamex, tenemos por otro lado que el INE va a hacer la consulta con lo que tenga de dinero, que serán muchas casillas menos, que tendremos también el que se desmienta como lo hizo el presidente López Obrador cuando le preguntaron, oiga, ¿es cierto que Porfirio Muñoz Ledo se va a la embajada de Cuba? Y el propio presidente, que es el que dice que sí, que no, dijo, no tengo información de eso, lo que revela que Porfirio Muñoz Ledo no irá a Cuba. Pero bueno, en todo esto ya se nos está terminando el tiempo y a modo de conclusión, Georgina, ¿qué te parece el tema que hablamos hoy? Bueno, me parece muy importante porque marcó, por ejemplo, mi generación, ¿no? Lo que yo les decía sobre esa crisis económica, siempre el dólar carísimo, como este autoritarismo, ¿no? Se vivió en las siguientes... Populismo que fue. El populismo se vivió en las siguientes generaciones. Yo crecí así, y luego no se diga porque vino López Portillo, etcétera, ¿no? Pero siempre con esa tradición priista, autoritaria, en donde, bueno, pues ha dejado huella y nos encontramos hoy en día, pero así crecí, ¿no? Pues ahí tenemos a un expresidente de la República de 100 años de edad, que cumplió sus 6 años como presidente, que tuvo representaciones de México, yo creo que como nadie por todo el mundo, hasta representó a México en Australia y Nueva Zelanda y quién sabe cuántas cosas más. Pero bueno, ahí tenemos a Echeverría para todo lo que quieran decirle. Pues gracias por su atención, el tiempo se nos ha terminado. Buenas noches, Georgina. Buenas noches. Félix, buenas noches. Buenas noches, Buenas que estén noches, bien Félix. ustedes. Lo esperamos el próximo viernes aquí en Dominio Informativo. Gracias.